De todas maneras no están dirigidos a niños. Si eres un niño viendo este video, tienes que irte ya. Esto no es YouTube Kids. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jerry Rivers. Y yo soy Dano González y bienvenidos a este su programa, Vagabundos del Verbo. Pensar no es cosa de genios. Este programa surge de una idea que se presenta en la teoría del todo, donde Stephen Hawking intenta crear una ecuación que relacione todo lo que existe en el universo. Y ya que no somos ni matemáticos ni astrofísicos como Stephen Hawking, nosotros les vamos a hablar con pequeñas historias, con pequeñas anécdotas, con peras y manzanas pues, para que ustedes puedan entender mejor. Vamos a nuestra primera analogía. Adelante, por favor. Demos una pequeña introducción sobre lo que sabemos de viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo, como sabemos hasta el momento o se tiene información pública, no son posibles aún, o igual y jamás lo serán. Pero es un tema bastante recurrente en las películas y se tiene toda una mitología o suposiciones al respecto de cómo funcionarían. Una de estas nos lleva a lo que es la paradoja del abuelo. En la paradoja del abuelo se presenta la idea de qué tal si retrocedieras en el tiempo y con tu abuela. En ese caso tú te volverías tu propio abuelo. Se generaría la paradoja en la que no tienes descendencia previa y tus genes están repetidos. Entonces la cosa se complica porque ahora eres una persona que viene de sí mismo. Esto lo podríamos relacionar con otra paradoja fuera de los viajes en el tiempo, como es la paradoja del mentiroso, mejor conocida por la esencia de Pinocho, ¿no? ¿Qué pasaría si te digo estoy mintiendo? Si estuviera diciendo la verdad, estaría mintiendo, pero si estoy mintiendo no puedo decir la verdad. Y si estuviera mintiendo, tendría que estar diciendo la verdad. Entre más lo pienses, la cosa se complica más en ambos casos. Entre más nos adentremos en el tema, más dudas nos surgen, más problemas se van generando, y es como Pinocho yendo a encontrarse con estos dos personajes que lo vendieron a un circo. Estoy de acuerdo en que las paradojas son muy populares en la cultura pop, más que nada en las películas, ¿no? Sobre todo en las que hablan de viajes en el tiempo, ¿no? Esta mecánica en la que una persona tiene que buscar la solución a algo, entonces de alguna manera logra viajar en el tiempo y viaja al pasado para solucionar el problema inicial, pero ahí se genera otro problema o se complica la situación a partir de eso mismo. Normalmente en estas historias se forma una paradoja cuando esta persona tiene que viajar al pasado a arreglar el problema. La cosa es que está viajando al pasado, pero este ya no es exactamente su pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas al pasado en tu propia línea del tiempo, estás distorsionando tu línea del tiempo, de tal manera que ahora en tu línea del tiempo tú viajaste al pasado en tu propio pasado. Suena complicado, pero básicamente estamos aquí. Esto es el presente. Nos queremos desplazar acá. Esto es el pasado. Pero cuando hacemos esto, estamos alterando nuestra propia línea del tiempo. Así que se crea una... Aquí debería dejar mi brazo así. Se crea una segunda línea del tiempo. Así, en lugar de movernos de aquí a acá, nos movemos de aquí a acá. Es esencialmente idéntica a nuestra línea del tiempo original, pero es una nueva línea del tiempo. Una línea del tiempo en la que de hecho viajamos al pasado. Por eso de repente hay tantas cosas, por ejemplo en estas películas de Terminator, por eso siempre aparece un nuevo Terminator y así, porque se van creando nuevas líneas de tiempo y así, en las que como que se alteran los eventos, pero de todas maneras están como predeterminados para pasar. No sé si se han dado cuenta de eso, pero es algo súper recurrente en películas del viaje del tiempo, sobre todo si son sagas un poco largas. Y bueno, podría hablar aquí todo el día de películas de viaje en el tiempo, de paradojas, pero eso sería salirme un poco del punto. Entonces, mejor regresemos contigo, Jerry. Decía que normalmente estos conceptos, entre más se piensan, generan más preguntas que respuestas, ¿no?
Eh, Recuerdo que en cierto punto, cuando estaba en la Olimpiada de Mate, me presentaron un problema proveniente de la paradoja del mentiroso, en el que te dividían a las personas en tres grupos: unos que siempre mentían, unos que siempre decían la verdad y unos que a veces mentían y a veces decían la verdad. Entonces tenías que aprovecharte de esa información para saber quiénes eran quiénes. Pero sabiendo que unos siempre mienten, unos siempre dicen la verdad y algunos pues son de libre albedrío, ¿cómo vas a saber exactamente quién es quién? Sí, lo mismo nos va a pasar con los viajes en el tiempo. Hay una película llamada Predestinación, en el que ni siquiera la paradoja es con el abuelo, sino que el personaje principal nace con ambos órganos reproductivos, crece como una mujer y descubren en cierto momento de su adultez que tiene una malformación. Llega un punto en el que conoce a un hombre, se embaraza y pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pero surgen problemas y la chica tiene que perder sus órganos femeninos, entonces se transforma en un hombre. Pasa el tiempo y conoce a alguien que tiene una máquina del tiempo. Entonces vuelve para matar al tipo que la abandonó, pero resulta que ella se convierte en ese tipo. Y más adelante en la película nos dicen que ella es el bebé que tuvo de sí mismo. Entonces nos están creando una paradoja del abuelo al cuadrado, porque esa persona es el bebé, es la mamá y es el papá. Y así el bucle temporal se va a seguir repitiendo, de tal manera que ella es su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, ¿no? Ni siquiera sé si eso tiene sentido, pero es interesante, por decirlo de alguna manera. Verga. Te rompe la cabeza, ¿no? Un poco. Sí, o sea, estas cosas de por sí, a lo mejor a la primera no son tan fáciles de explicar o de entenderle. Ajá. Y todavía cuando metes una historia que es un poco más intrincada es complicado. Bueno, hay otras paradojas de la ciencia ficción y de la cultura pop en general que creo que son más sencillas de entender. Por ejemplo, si alguna vez vieron Donnie Darko, se darán cuenta de que el viaje en el tiempo forma una parte importante de la historia. Digo, no es desde el principio él no viaja en el tiempo. El viaje en el tiempo se da hasta el final de la película. Spoiler, Donnie altera toda su línea del tiempo porque él cambia un evento del pasado. Un evento que inició todos los acontecimientos de la película, que provocó que él todo el tiempo, de entrada, que él se obsesionara con el viaje en el tiempo. O sea, terminó con todo lo que nos plantearon en la película, lo terminó él. Básicamente la película inicia con un... el final de la película es un inicio alternativo de la historia de Donnie Darko. O sea que todo el tiempo que estuviste viendo la película, en teoría perdiste tu tiempo. Como el tiempo que puedes perder pensando en estas paradojas, ¿no? Pero es un tiempo que en realidad divierte o entretiene. Sí. Pues sí, muchos dicen que si gastas tu tiempo en algo que te divierte, entonces no es una pérdida de tiempo. Ok, chicos, el día de hoy yo les vengo a hablar de algo... Bueno, ya que estamos un poco en el tema de los mentirosos, yo quiero hablarles de algo que es bastante parecido. No diría que explícitamente es ser mentiroso o que es sobre mentir exactamente, pero dependiendo del contexto puede tomarse como ello. Yo les quiero hablar sobre la censura, que si bien la censura ha existido desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que existen los medios para comunicarse. La censura es básicamente el silenciar o evitar que cierto mensaje se pueda transmitir de la manera que es, ya sea tergiversándolo, reinterpretándolo o tapándolo por completo. Ya saben, como el típico pip que suena cuando alguien en televisión dice o decía una grosería, cortando una escena,
O no sé, cambiando esa parte por otra. Que creo que incluso aquí lo hemos hecho. Bueno, y quiero asociar esto con algo que muchos de nosotros hacíamos en nuestra niñez. Y muchos siguen haciendo incluso cuando ya son adultos responsables. Que es el evadir tus responsabilidades. O como yo le digo, el hacerse güey. ¿Alguna vez te encontraste en esta situación? Es un viernes por la tarde después de la escuela y quieres salir a jugar con tus amiguitos, andar en bicicleta, jugar fútbol, no sé, tirar tazos. Pero tu mamá te dice que no puedes hacerlo hasta que hagas tu quehacer, que puede ser doblar tu ropa, tender tu cama, barrer, yo qué sé. Y tú tienes muchas ganas de irte ya con tus amigos y piensas, rayos, me voy a tardar horas haciendo mi quehacer. Que ya como adulto te puedes dar cuenta que no te cuesta ni media hora hacer todo eso. Pero bueno, tú dices, ¿cómo puedo hacer ambas cosas? Ir rápido con mis amigos y que mi mamá me deje ir por hacer mi quehacer. Entonces lo que hacías era encubrirlo. Quizás barrías, pero no recogías toda la basura, la echabas abajo del mueble. Quizás en vez de doblar la ropa, la cubrías con algo o la amontonabas dentro de su espacio si es que tenías un lugar en el que metías tu ropa. Y en vez de tender tu cama, lo único que hacías era dejar todo hecho bolas y con el edredón, agarras el edredón y cubres todo ese montículo para que parezca que tendiste tu cama, pero en realidad todo está hecho bolas ahí. O sea, antes de irte a dormir tendrías que acomodarlo. Pero, a final de cuentas, puede funcionar para que tu mamá, si solamente echa un vistazo, diga, oh, ok, ya puedes ir con tus amiguitos. ¿Qué hijo tan responsable tengo? Pero no, eres un sucio mentiroso. De la misma manera, los medios, sobre todo hoy en día, que yo creo que la censura de hoy es un insulto a nuestra inteligencia. ¿Tú qué dices, Jerry? ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, lo tengo más desde el punto de vista de hacerse güey, ¿no? Todo esto que estás mencionando tiene como que dos vertientes. Está el punto de vista en el que la censura se aplica y no tiene aparentemente consecuencias, y está el punto de vista en el que se aplica la censura, pero la gente se frustra, se enoja y va a hacer algo al respecto con lo que tú hiciste, ¿no? Con lo que decidiste tapar. Entonces, se parece mucho a cuando tú encubres algo en tu casa que te tocaba limpiar a ti, comparado con cuando encubres algo en tu casa que le tocaba hacer a alguno de tus familiares y que te quiere luego pagar el favor, ¿no? Entonces, todo depende de qué es lo que encubras, va a ser la consecuencia que te va a traer, ¿no? Ya sea algo bueno, sea algo malo o sea algo, pues, regular. Aquí podemos aplicar perfectamente la frase de Reese, inserte clip, sin evidencia no hay sentencia. Que claro, desde este punto de vista puede funcionar cuando te quieres hacer güey. Si haces algo y no pueden, al menos en ese momento no pueden demostrar que lo hiciste o no lo hiciste. Pero en el caso de la censura es un poco complicado, porque si una persona, sobre todo alguien que está en el ojo público, quiere decir algo, o más bien dice algo, y los medios ya sea que evitan que se sepa, o simplemente lo borran, o bueno, alteran pues. Es súper común realmente. O sea, hay muchas veces es como de, después de años o después de meses se sabe que esta persona estaba investigando de esto, o que dijo esto en una entrevista o así. Y son cosas que no salen a la luz en el momento porque hubieran sido controversiales y hubieran afectado la imagen de esa persona o personas asociadas con él. Se da después de tiempo, mágicamente se filtran esas cosas cuando a lo mejor ya no es tan relevante o cuando ya no afecta a otras personas aparte de esta persona. Sobre todo cuando esta persona ya está como un poco desprestigiada por otros medios, pues. O sea, es como una cerecita en su pastel de desgracia. Oye, y ahorita que mencionaste a Malcolm el del medio, creo que es el claro ejemplo de todo esto, ¿no? Del hacerse güey. O sea, inclusive hay un capítulo en específico en el que todos están fuera de la casa, Lois se pone a hacer limpieza profunda
y encuentra el montón de objetos rotos, de travesuras escondidas que tienen los chicos, que tiene Hal, que tiene incluso hasta Francis, que hasta cosas que hizo Francis cuando todavía vivía con ellos. No es como que no hicieran cosas malas, pero aún así tienen la necesidad de encubrirlas para no salir mal parqueados, ¿no? Por supuesto, como paréntesis, si algún día necesitan un tutorial de cómo hacerse güey, vean Malcolm el del medio. Bueno, como conclusión, en esta sociedad nunca podemos estar 100% de acuerdo de si lo que está llegando a nosotros, de si la información que nos están proporcionando los medios, que son muchísimos actualmente, es la correcta. Entonces siempre debemos de cuestionar ese tipo de información, sobre todo si difiere de un medio a otro, porque a veces podemos darnos cuenta de eso. Podemos darnos cuenta de cómo se redacta un hecho en un medio y cómo se redacta en otro. Por eso yo creo que es importante el tener siempre como este contraste y no quedarnos solamente con lo que... con un medio que a lo mejor dice algo que queremos escuchar. O sea, si critica, no sé, a cierto político o cierto personaje que a nosotros no nos agrada, también hay que ver la otra versión. Hay que ser críticos ante todo. O sea, está bien tener tus propios ideales, pero siempre trata de ser un poco crítico. Pues este fue el programa de la semana, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y dejar su like para que Dano vea que ustedes lo aprecian. Los aprecio aunque no lo hagan, pero voy a sentir más bonito si sí lo hacen. Y bueno, gente, les agradecemos por este tiempo. Ya saben, este es su programa, Vagabundos del Verbo. Pensar no es cosa de genios. Hasta la próxima. Adiós.